segundo de los ponentes de esta mañana es César Pla. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado y de la Seguridad Social, y desde octubre de 2005, es decir, hace 10 años, desempeña el cargo de jefe de servicio en la Consejería de Administraciones Públicas de la Representación Permanente de España, participando en la Unidad de Apoyo para el Fomento de la Presencia de Españoles en las instituciones de la Unión Europea. También colabora con las Consejerías de Función Pública y de Asuntos Autonómicos. No me alargo más y así le dejo tiempo a él, que es quien tiene muchas cosas que contarnos sobre esos procesos de selección. Muy buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, por la organización tanto de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Segovia y de la universidad que nos acoge. Agradecer vuestra asistencia y vuestro interés porque coincide con nuestro deseo de informaros. Vamos a unir dos objetivos. Nosotros estamos muy interesados en informar y estamos convencidos que estáis interesados en conocer y en aprender, sobre todo conocer una información. El objetivo de la jornada es informar. Por nuestra parte, desde la Representación Permanente de España estamos haciendo un esfuerzo, colaborando en principio con la Secretaría de Estado de la Unión Europea, todos los centros de Europa Direct, con las universidades, en hacer llegar una información. Nos molestaría mucho que alguien, el día de mañana, diga yo no me enteré. Ese es el fracaso nuestro sería que alguien no haya realizado una acción por no haberse enterado. Es voluntario y tendréis que valorar si merece la pena, si es ilusionante o no, pero por lo menos conocer la posibilidad y luego, como se dice siempre, apretar o no apretar el botón. Queremos informar, queremos hacernos interesantes, que sea curioso, que sea atractivo esta oportunidad. Es una oportunidad que ofrece una administración que no es ajena a nosotros, formamos parte de la Unión Europea. No podemos vender solamente la administración española, queremos vender que tenemos otra administración, aparte de la local, la autonómica y la nacional, tenemos la posibilidad de trabajar como españoles en la institución europea. Como decían antes, se perderá el carácter de español, evidentemente pasaríais a ser trabajadores europeos. Pero estamos manteniendo también, luego hablaremos, el no perder la identidad, porque queremos, como en una comunidad de vecinos, seguir defendiendo nuestra casa. Pretendo que sea una charla flexible, no digo que me interrumpáis como digo otras veces, porque el sistema va a favorecer hacer un debate posterior y queremos que sea cercano, y la mayor cercanía va a ser, aparte de la intervención de Enrique y la mía, es la intervención posterior de un laureado y de un becario que os podéis ver proyectados y reflejados en ellos. Es gente más cercana a vosotros por edad y que por la experiencia os han adelantado en el tiempo, en un año o dos, pero ojalá en un año o dos estéis también en esas posibilidades, en esa situación. Queremos también incluso pedir vuestra colaboración. Hoy sois un número, o de cuántos sois, pero que esta información que obtenéis, que a lo mejor la primera impresión es que os habéis enterado no de todo, es que por lo menos trasladéis lo que os hayáis enterado a amigos, a vecinos, a familiares, decir esto existe. Y daros los canales de información para luego completar esa información de páginas web, Twitter y demás. Y os pediremos a través de la organización, después de la jornada, autorización vuestra para que vuestras direcciones de correo que os habéis dado para inscribiros pasen a formar parte de una base de datos nuestra en la que molestaremos, entre comillas, periódicamente informándoos de convocatorias, cursos de formación o noticias que afecten y puedan facilitar vuestra búsqueda de posibilidades de empleo. Vamos a intentar ser ágiles, más aún con este pequeño percance, e intentar que la ponencia o charla, que va a dar no más de 45 minutos, una primera presentación de qué hace la representación permanente, en este caso qué hace la Administración Nacional por los interesados, por los ciudadanos que quieran acceder a esa condición de trabajadores de la Unión Europea, cómo nos organizamos, que es la unidad de apoyo, por qué estamos trabajando en esta tarea y desde cuándo. Y seguidamente, para enlazar con la exposición de becario y sobre todo de laureado, explicar desde un lado teórico, porque ellos hablarán de la práctica, cómo es un proceso de selección y consejos para afrontar las diferentes fases. Fases que, adelanto, empiezan hoy. Hoy empieza el procedimiento selectivo, empieza enterándose de cómo funciona el procedimiento. Hoy es la primera fase. La representación permanente de España, donde trabajo, es una embajada más de las que tiene España por todo el
El mundo, lo único que somos una embajada que es un reflejo de la administración española. No es una embajada tradicional, es una embajada que representa a toda la Administración General del Estado, donde están proyectados todos los ministerios y todos los ámbitos de trabajo. Es una embajada que en cantidad tenemos ahora mismo 250 efectivos. Es una muy importante embajada, solamente por cantidad sería la mayor de España en el mundo. Y la característica que tiene, a diferencia de otras, es que está todos los ministerios, como decía, reflejados. Hay consejerías del Ministerio de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, consejería, incluso a veces, como digo, se desdoblan. Hay una Consejería de Medio Ambiente y una de Agricultura, consejerías de Educación, consejerías de Cultura, de Interior, de Justicia. En todas esas consejerías hay un grupo de consejeros que dependen de cada ministerio, con una dependencia orgánica, aunque funcionalmente todos dependen del embajador. Todos se agrupan bien con el embajador, bien con el embajador representante permanente adjunto. Me uno entonces a mi discurso. Esta es cómo se organiza la representación. Hay los embajadores y el representante militar, y alrededor de ellos, por ejemplo, del embajador dependen estas áreas de trabajo. Ya hay varios ministerios adscritos al embajador. Del representante permanente adjunto dependen los más técnicos, pero hay unos servicios comunes para que funcione la representación. Y junto con, por favor, me voy arriba ya. ¿Dónde va arriba? No. Bueno, mientras tanto, podéis ver cómo se articula la representación. Veis que está toda la Administración General del Estado dentro de la representación, pero entre las unidades comunes está la unidad de apoyo. La unidad de apoyo es el mejor ejemplo de que, aparte de los organigramas y de las decisiones políticas y más orgánicas de un ministerio, está la colaboración efectiva de varios departamentos ministeriales. En este caso, en el año 2005, en los ministerios entonces de Administraciones Públicas y de Asuntos Exteriores decidieron unir simplemente voluntades y unir un esfuerzo en común. Funcionarios que dependíamos de un ministerio o de otro, creo que se soluciona. Decidimos unir, aparte evidentemente los medios materiales, pero los medios humanos. Tenemos unas actividades que hacer todos los que formamos parte de la unidad de apoyo, pero dedicamos parte de nuestro tiempo, unos más y unos menos, a un proyecto que nació en la propia representación permanente, en aquel momento por el embajador Bastarreche, que ha seguido el embajador Planas durante un corto espacio de tiempo y que ahora mantiene el embajador Dastis. Es un poco una punta de lanza de la representación permanente, ser el cauce de información y de apoyo para que la presencia de españoles en las instituciones europeas se mantenga y crezca. Y si empezamos bien en el 2005, yo ya estaba entonces en ese momento, eran los primeros pasos, primeras limitaciones y sobre todo teníamos la limitación de tener que atender a la presidencia española del año 2010, que nos quitaba atención y tiempo. Una vez que terminó esa presidencia nos dedicamos más de lleno, se puede decir que, no iba a decir más en serio, pero con más empuje, y se nos encomendó crear un plan de acción para el fomento de la presencia de españoles, y lo hicimos, lo aprobamos en enero del 2011 y estamos funcionando en base a esas directrices de programa, de plan de acción, que como todo plan de acción tenía una primera fase de diagnóstico. ¿Dónde estábamos? Es hacer una foto de la presencia de españoles. ¿Qué queríamos tener? Evidentemente, más funcionarios, ahora explicaré más, pero en calidad y en cantidad, y luego cómo llegar a ese objetivo. El diagnóstico era, como siempre se dice en la Administración, cuántos somos, dónde están, en qué áreas están representados, y nos preocupaba no solamente tener españoles en las instituciones europeas, sino tenerlos en determinadas categorías, en determinadas instituciones. Había áreas deficitarias y áreas estratégicas. A lo mejor teníamos muchos funcionarios en área de agricultura y no teníamos en áreas de nuevas tecnologías. A lo mejor nos hace falta en clima. Os adelanto que hay áreas donde ahora mismo es mucho más positivo venderse una vez que alguien aprueba una oposición. Me voy adelantando, hablaba y atrasando. Enrique hablaba de cuando alguien aprueba una oposición, ser proactivo. ¿Dónde es posible ser proactivo? Porque faltan españoles, y donde a lo mejor es un muro, porque no es que sobren, pero ya hay un suficiente nivel de presencia de españoles. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Hay nivel de mejora? ¿Podemos ser más? Evidentemente. Hablamos de un primer cifra.
Población. España representa un 9% de la población de la Unión Europea. Podríamos entender que deberíamos tener un 9% de españoles, pero en la Unión Europea, cada vez que se habla de reparto geográfico o reparto por estados nacionales, se atiende también al peso político de cada país, los votos en el Parlamento y los votos en el Consejo. Uniendo estas tres medidas, se podría decir, cosa que es falsa, si nos repartiéramos un poco el pastel, que España debe tener un 7,8 de presencia, un 7,8 de tarta. Pero bueno, todo esto es si fuera matemática pura, no lo va a ser. Pero vamos a entenderlo que es el mínimo, el 7,8, no menos del 7,8. De los casi 50.000 o más de 50.000 efectivos que trabajan en la Unión Europea, y entender que esta empresa Unión Europea se puede igualar a un ayuntamiento de Barcelona o a un ayuntamiento de Madrid, pensar que en los 50.000 hay desde los choferes, desde la limpieza, desde los empleados de guardería, a los altos directivos, a los inspectores de nucleares. Hay mucho, y a los docentes de las escuelas europeas, es a lo mejor mucho personal, pero a lo mejor alguien pensaba que éramos más, o eran más. Yo estoy en la trinchera de las instituciones todavía nacionales. Pero bueno, son más de 50.000 y tenemos casi ese 9%, estamos cercanos al 9%. Habría que valorar si ese 9% son todos directivos, son todos funcionarios, son todos laborales. Ahora hablaré de ello. Igualando a lo que es con carácter de todos los Estados miembros, más de la mitad, hablaban antes del 52, están en la Casa Madre de la Comisión Europea, bastantes en el Parlamento y luego se dividen en el resto de instituciones. Y la gran mayoría son funcionarios. Y dentro de los funcionarios hay una mayoritario de administradores y menos de asistentes, predominando, como es tradicional en la Administración española, más hombres que mujeres en directivos y más mujeres que hombres en asistentes. Estas son las presencia en cada dirección general. Es solamente una foto de que hay áreas en las que estamos infrarrepresentados y áreas en las que estamos en las verdes. Un ejemplo de hay pocos españoles en clima, pocos españoles en área de comunicación, en área de educación y cultura, en área de finanzas, en recursos humanos, en el área de EPSO. Curiosamente, ahora mismo no hay ningún español que ocupe ninguna función de administrador. Eso solamente refleja que dónde es posible, dónde es mejor vender luego un producto. El diagnóstico final no era preocupante, era esperanzador, porque se van a producir un tercio de la plantilla por una razón generacional se va a ir jubilando antes del año 2020, con lo cual hay que procurar, y ese es el motivo de que estemos aquí y dando estas jornadas, un recambio generacional. Hay que intentar cubrir las áreas estratégicas que más nos importan a la Administración española y las áreas mínimamente, simplemente deficitarias. Pero nos encontramos que hay interés, que ante la posibilidad de desinformación que teníamos en el año 2010-2011, que lo vamos solucionando, cada vez que se informa de estas categorías vemos que el personal, los jóvenes españoles que se incorporan a esta posibilidad, están suficientemente preparados. No tenemos ningún problema en, si es que nosotros fuéramos los portavoces de ese interés en vender ese producto. Los españoles se están presentando a estos procedimientos selectivos, se está presentando muy bien y están aprobando todas las fases con un porcentaje muy correcto. Estamos teniendo en las primeras fases un porcentaje superior al 15% y un porcentaje final de aprobados entre un 12 y un 14%. Recordar ese 9%. Lo estamos superando con creces. Entre otros motivos porque es el momento de aprovechar que otros Estados miembros hay un desinterés. Británicos y escandinavos empiezan a no entender suficientemente atractivo económicamente lo que para nosotros sigue siendo una muy buena oportunidad profesional. Y vendemos una posibilidad de trabajo a una empresa muy atractiva, una empresa que ofrece formación y ofrece un entorno laboral muy agradable. Entonces, queremos ser más, empezar a, en mi caso, me ocupa, como se dice en el fútbol, a apostar por la cantera. Queremos jóvenes administradores para que dentro de unos años puedan ser jóvenes menos jóvenes predirectivos. Y aportar a la Administración Europea una nueva cantera de españoles. Lo están haciendo otros Estados miembros también. Y todo esto se atiende a través de la información y la motivación. Sin información clara, que no entendáis cuáles son las reglas del juego, no os vais a ilusionar. Con lo cual, intentemos ser claros. ¿Qué vamos a hacer? Un esfuerzo por informar, por comunicar y por divulgar todas estas posibilidades. Y ahí se incluyen, ahora veremos todas las posibilidades, pero entre otras estas jornadas. Jornadas que se están haciendo en todas, sobre todo universidades. Este año vamos a terminar haciendo más de 20, el año pasado fueron 30, a una media de 100 personas, pues estamos llegando a unos 2.000 personas en directo al año,
pero queremos, como decir, un efecto multiplicador, que lo comentéis, porque luego toda la información que damos está en páginas web, está en las páginas web de la Unión Europea o nuestras, está todo muy claro. Lo que queremos es una llamada de atención. La explicación de hoy no es que sea irrelevante, pero es una llamada de atención de que está todo explicado en muchos soportes de web. Acompañaros, informándoos y ya solucionando dudas sobre alguien que conoce lo que hay. Surgirán dudas, pero una vez que se conozcan todo el sistema. Después de esta jornada, ojalá haya dudas y ojalá nos volvamos a comunicar ya para dudas concretas. Atenderemos a los laureados. Da miedo pensar el titular de se aprueba y uno pasa una lista de reserva. No hay ningún problema. Habrá un acompañamiento para ayudar a encontrar las vacantes que permitan el empleo ya fijo. Ayudaremos cuando uno ya es funcionario a seguirle acompañando para que pueda progresar en esa carrera profesional o ayudarle a la movilidad. Ahí es cuando me refería no olvidarnos de ser españoles una vez que uno es funcionario europeo. Estamos manteniendo eso en la representación permanente. No nos podemos olvidar de lo que somos. No, es difícil decir no soy un funcionario español. Eres europeo de nacionalidad española. Y en una Europa de 28 Estados miembros, si no te ayuda tu propio Estado nacional, a veces te vas a encontrar solo. Quizá empezamos hoy un intercambio de favores que terminará ojalá el día de mañana sin interferir la independencia del funcionario europeo, pero no olvidándonos de que nos tenemos que seguir ayudándonos. Y una ayuda muy clara la encontramos, porque estaréis en ese momento, decir, he aprobado, me piden una entrevista en la Dirección General X, conocer qué españoles de esa Dirección General nos van a ayudar a informarte para que tu entrevista sea de la mejor calidad posible. Se hacen encuentros sectoriales con funcionarios en prácticas, con alumnos de algún máster, tanto en la representación como en Bruselas, como en Madrid. Informamos de los programas de prácticas, de los programas de expertos nacionales y participando en la presentación de candidatos. Mantenemos una base de datos ahora mismo, entendiéndolo como la colección de cromos de casi 4.500 españoles, con lo cual en muchos momentos es fácil encontrar españoles que estén trabajando en el área de sanidad en todas las representaciones permanentes. Mantenemos unas relaciones institucionales con EPSO necesarias para tener información y para tener acceso cuanto antes a la información de próximas oposiciones y intentamos sensibilizar a las autoridades nacionales de la Administración y también, ¿por qué no?, educativas, para que nos ayuden en un esfuerzo. No sé si hay formadores o orientadores de empleo, pero tanto en el ámbito universitario como en este grupo, siempre pretendo animar a que haya unos talleres de estos procesos selectivos. Que quería decir, no estamos preparando para trabajar en las instituciones de la Unión Europea. Creo que el sistema de selección y de valoración de competencias se va a ir ampliando. Cuando os forméis para una oposición de la Unión Europea, os estáis formando para vosotros mismos, os estáis haciendo más fuertes, con más peso específico para afrontar cualquier procedimiento de selección de empresa privada también, porque el sistema es muy, muy parecido. Estamos informando a través de correos electrónicos. Ahora daré una pantalla donde cuáles son nuestras carta de presentación, con lista de distribución, como decía, que os incorporaremos y os molestaremos periódicamente. Una página web, una cuenta Twitter, entrevistas personales, telefónicas, estas jornadas y atención a colectivos que se desplazan a Bruselas. Y informamos siempre de todas las posibilidades de empleo, de todas las convocatorias y de todos los procedimientos de selección. La Unión Europea ya informa de por sí muy bien. La Oficina Europea de Selección de Personal tiene una página, criticada o no criticada, pero que da toda la información posible y es difícil que alguien tenga un hueco de información. A través de EPSO, que es una palabra mágica, y a través de la representación permanente encontraréis todo. Y estamos obteniendo unos resultados de que, como decía, cada vez se presentan más españoles y el éxito es lo suficientemente gratificante. Y dentro de las propias plantillas de la Administración estamos teniendo más gente en puestos directivos, más funcionarios y en predirectivos, que son los que nos importa, que haya una cantera superior. Esta es la página a la que animo la foto de turno, pero siempre es la más fácil, las dos direcciones de correo. Animo más a la segunda, que es sobre todo para procedimientos selectivos y para formación. El Twitter mantiene una agilidad de convocatorias y en la página web, sobre todo si ponéis en Google Reper, llegáis a nosotros, o representación permanente y con una pestaña que es trabajar en la Unión Europea. Finalmente será el final de la ponencia, será esta diapositiva. La página web, no me quiero alargar mucho, os va a informar sobre todo de todas las convocatorias presentes, las que están en marcha,
las que están en plazo, ahora mismo no hay ninguna, las que se van a anunciar en los próximos 3 meses, y también nos alegra mucho decir, tenemos como un museo panteón de oposiciones que viene muy bien cuando alguien dice cuándo fue la última vez que se ofertó una oposición especialista, porque la única manera es cómo fue la última vez. Entonces se guarda un archivo de oposiciones anteriores. También se habla de las ofertas de empleo de trabajo, no de procedimientos selectivos, sino de contrataciones a través de entrevista en las agencias, en el Banco Central Europeo. Hago también la llamada al Banco Europeo de Inversiones. Es muy importante el año 2016 atender a las posibilidades de empleo en esta institución. Es ahora mismo lo más atractivo para el año que viene y os animo a todos. Son entrevistas de vacante tras vacante, no hay procedimiento selectivo y se valorará vuestro currículum y vuestras actividades. Pero el plan de inversiones de la Comisión Juncker va a pasar todo por el Banco Europeo de Inversiones y ahora mismo es una llamada de atención. Ojo al BEI, que son las siglas suyas. Obvio, los expertos nacionales, y en nuestra página web ofrecemos en una sola página una posibilidad de recurrir a muchas herramientas de interés, bien de textos, estatutos, para ver todo el marco jurídico de muchas relaciones de empleo, como acceso en una sola página, bien a la página web de eso, a ejemplos de exámenes, a la guía de oposiciones generales. Yo creo que en esta página, que la he dividido simplemente parte de arriba y parte de abajo, encontraréis todo lo que debe saberse de primera mano para enfrentarse a un proceso selectivo en la Unión Europea. De cada convocatoria hacemos un seguimiento individualizado, con lo cual si uno atiende, si tiene su convocatoria al día. Y me centro en procedimientos selectivos. Se ha dicho que es sexy trabajar para la Unión Europea, es atractivo, es divertido, se trabaja en un entorno para 500 millones de ciudadanos, con compañeros de 28 Estados miembros que hablan en 24 lenguas. Hay una carrera profesional, hay un paquete retributivo más que digno, hay unos derechos de formación muy apropiados, todo es bueno. O sea, es un producto que, siempre digo, si se vendiera en las tiendas se compraría, pero el problema es que sería muy caro. Que ayudan a la formación, que obligan a la formación, que si no te formas no asciendes. La carrera profesional es militar por trienios, por entenderlo, pero también se valora el trabajo desarrollado. Hay una valoración anual que te permite subir más lento o más rápido. Se va a trabajar en Bruselas o en Luxemburgo con carácter general. Ahí son el 90% de posibilidades o más. Pero hay posibilidades de trabajo en todas las representaciones en cada Estado miembro o en las agencias por toda Europa. Y evidentemente, no de primeras, pero al tiempo, por todo el mundo, en las delegaciones. No es normal empezar en una delegación, aunque sí pudiera ser normal empezar en una delegación que consideramos difícil. A lo mejor aceptar un puesto como laureado e irte a Sudán no puede ser una aventura, pero puede ser la posibilidad de entrar antes que esperar entrar en Bruselas. Se va a trabajar, cualquier oposición que apruebes es interinstitucional normalmente, y puedes trabajar en las 3 instituciones madre de Comisión, Parlamento y Consejo, en los 2 tribunales de justicia de cuentas, en los comités consultivos de regiones o económico y social, en los 2 bancos, insisto, en la posibilidad del Banco Europeo de Inversiones, Defensor del Pueblo, Protección de Datos o Servicio Europeo de Acción Exterior. Las relaciones de empleo, no quiero repetir la información que dio ya Enrique, de administradores, de asistentes. La escala retributiva, simplemente por hablarlo, esta sería ya incluyendo todos los descuentos y todos los añadidos de expatriación. Un administrador, yo lo he cifrado en 4.200, un asistente de nuevo ingreso en 3.000 y pico, y un asistente ASC en una media de 2.000, de casi 3.000. Agentes contractuales y funcionarios. Como el procedimiento selectivo de funcionario es más claro, adelanto un poco los contractuales. Se está generalizando en la Unión Europea el recurso a los agentes contractuales, que para entendernos va a ser el personal laboral, un personal que se le va a ofrecer contratos con renovaciones sucesivas hasta un máximo de 7 años. Existe la regla de los 7 años. Primer consejo, no desaprovechéis la oportunidad de inscribiros en cualquier proceso de contractuales, que ahora mismo están abiertos 3. Uno generalista, que ya desde el año 2013, las convocatorias están permanentemente abiertas y, como dice la convocatoria, hasta que se cierren, cosa que no ha ocurrido. En nuestra página web se llega al enlace. La del 2013 es generalista, de lo que todos podemos entender, licenciaciones en Derecho, económicas, para hacer labores de recursos humanos, de destinos de gestión económica o administrativa. En febrero de este año se abrió una para
el centro común de investigación, donde se abren posibilidades que a lo mejor alguien no pensaba que fuera posible para biólogos, bioquímicos, licenciados en ciencias de la educación, en ecología, en farmacia, en informática, en matemáticas, en nutrición, en química, veterinaria. No desesperéis si sois de alguna titulación, de alguna formación que entendéis que no es para la Unión Europea. Lo normal que los que tenemos los titulados en Derecho somos más más carnaza, sí, pero que se están buscando titulados superiores. Para las generalistas se buscan titulados superiores y donde buscan especialistas es en los contractuales. Mirad las convocatorias de contractuales que se han ampliado antes de este último verano con generalistas para agencias ejecutivas, normalmente en Bruselas, excepto una en Luxemburgo, y para el desarrollo de programas también en agencias. Ahora mismo, contractuales, la selección es fácil en el momento que es únicamente una inscripción en una base de datos. Si cumples las necesidades de cada agencia, te llamarán, con lo cual es gratis y no exige ningún esfuerzo más que el esfuerzo de la paciencia y entender que la regla del juego es destacar sobre el resto. El proceso de selección de los contractuales es una vez que estás en esa base de datos, si el filtro de selección es acorde con tu currículum, te van a hacer un test de razonamientos psicotécnico y una entrevista personal. Pero estamos hablando de un personal temporal de un máximo de 7 años, que tal como están las cosas es una eternidad. EPSO es la oficina que centraliza todos los procedimientos selectivos. EPSO ha conseguido unificar los sistemas de selección. No es que cada institución haga un procedimiento distinto, un calendario constante y continuo y un solo punto de contacto. Como ha dicho Enrique, las principales características ahora mismo del procedimiento de selección es que no se ofertan plazas. EPSO no miente. EPSO cuando hace una convocatoria para crear una lista de reserva y que no hay temario. La sentencia a la que ha aludido Enrique es de septiembre de este año, del 24. Bueno, ahora cuando hable del procedimiento de selección, este es sobre el régimen lingüístico, las lenguas a utilizar. El calendario anual de EPSO es como si fueran las fiestas o las cosechas. Siempre se empiezan los administradores en marzo, los administradores generalistas, las que os animo a que presentéis. Estamos en el mes de noviembre, es buena fecha para plantearse un horizonte a 4 meses vista. Dentro de 4 meses vista, lo normal es que se aprueben las oposiciones generales. Generales van a decir que no van a pedir más que ser titulado superior. Si esa es vuestra condición, incluso titulados superiores, aunque se terminase en junio de este año, en junio del año 2016, aunque se convoquen en marzo. Es la oportunidad, es el momento, como dice también el título de la jornada, es el momento de empezarse a plantear si en marzo estaréis preparados y motivados para enfrentaros a un procedimiento selectivo que no os va a pedir ninguna obligación de claustramiento ni de un esfuerzo adicional a lo que estáis haciendo. Se puede seguir estudiando y se puede seguir divirtiéndose y se puede seguir uno intentando hasta seguir formándose. Hace falta una planificación. ¿Qué habrá que superar durante el proceso selectivo? El procedimiento de inscripción, el procedimiento de realización de pruebas que serán antes de verano, de la primera fase, y de la segunda fase que serán antes de Navidad del año 2016. Una cosa que os planteáis hoy en noviembre, empezaréis en marzo y terminaréis en Navidad del año 2016. Y si salieran mal las cosas, volverá a convocarse en marzo. Las competencias generales. No se pide un conocimiento de temario, aunque no hay que descartar que hay que seguirse formando en alguna cultura europea. Pero hay que valorar, y esto es muy anglosajón o muy americano por entendernos, que ellos han hecho la pieza del puzzle que les falta. Y esa pieza del puzzle es saber si vosotros la valoráis. Y piden cómo es el material que están buscando. Y aunque parezca un poco absurdo que ellos expliquen qué es lo que quieren, es una empresa privada que busca personas que sepan, y estas son las famosas 7+1 competencias. Analizar y resolver problemas. Esto viene muy bien identificado en las guías de oposiciones generales. Saber comunicar. Atención al inglés o al idioma. No se busca traductores e intérpretes, salvo cuando se buscan traductores e intérpretes. En lo que se busca es alguien que sepa comunicarse en esa lengua de trabajo. Que sepa buscar trabajos que tengan un resultado. Se sepa trabajar buscando un objetivo. Que sepa uno que se tiene que seguir formando constantemente y tiene que seguir aprendiendo. Sepa priorizar, sepa organizar su trabajo, sepa actuar bajo la presión de agentes externos, plazos, jerarquías, procedimientos, normativa, que sepa trabajar en equipo y que sepa, si es administrador, tener que dirigir un equipo cada vez de mayor importancia en las dotes de liderazgo. Cuando se conocen las competencias que buscan las instituciones, si uno cree que no las va a conseguir nunca,
lo existe, pero no son competencias que son fácilmente, las podemos encontrar en nuestro currículum. Evidentemente, cuando se tienen 25 años, se puede no haber tenido oportunidad de saber si se tienen o no se tienen. Y aunque no hay un límite de edad y se puede aprobar con 24 años, lo normal es tener unos años más, 2 o 3 años más, donde uno se vaya formando. Hay que ir haciéndose, y hay que ir haciéndose, es un consejo, aprendiendo o atreviéndose a actuar, atreviéndose a participar en equipos de trabajo, en grupos de la universidad, en asociaciones, iros haciendo cada vez más fuertes, poner en la mochila más méritos, porque os van a seleccionar, insisto, tanto la Unión Europea como las empresas a las que accedáis por lo que habéis hecho y habéis demostrado que podéis hacer. Si solamente estudiáis un temario, nunca se sabrá si podéis trabajar en estas circunstancias. Atreveros, ser osados y apuntaros, como se dice, a un bombardeo, a todo vale. El otro día en una charla nadie preguntaba y animaba a decir, es una posibilidad, forzaros a hacer una pregunta aunque sea tonta, aunque sea simple, porque aprenderéis a preguntar. Muchas veces uno dice, no me atrevo a preguntar, atreveros a todo. Las condiciones generales para presentarse van a ser únicamente, me voy a centrar, en tener una determinada titulación. Vamos a hablar de un grado de 3 años, a veces lo piden de 4. También puede ser no titulados, no universitarios, si lo complementa con información. Casi todo es posible. La norma o lo estándar es un titulado de grado de 3 años. FP es posible, más si lo completas con experiencia. No, experiencia se pide para grados superiores sí, para grados inferiores, le hace un administrador 5, se va a pedir sin experiencia. ¿Se puede superar una posición sin experiencia? Sí. Con experiencia va a ser más fácil, porque vas a tener más cosas que contar y que van a poder valorar en tu currículum. En lenguas, insisto, en que no se buscan traductores e intérpretes, salvo que sean unas oposiciones específicas. Edad ni mínima, los 18 años, pero no es normal, ni máxima. Pero no nos engañemos, la estadística hace que los jóvenes administradores son jóvenes de casi 30 años. ¿Se está seleccionando a gente de 40? Lo normal, muy pocos. Pero no es porque haya una discriminación, quizás es porque el sistema de selección está más dedicado a gente que tiene una cercanía a los estudios universitarios que a los que ya llevamos bastante tiempo. No hay turno para discapacitados. La igualdad es total. Quizá luego, a la hora de sacar a candidatos de las listas de reserva, sí hay un premio o una actividad pro discapacitados, pero un discapacitado no tiene un turno diferente. El procedimiento selectivo se va a hacer la primera fase, que es atención a unos test de preselección, se van a hacer en la lengua materna de cada uno, lo que cada uno considere que es su lengua 1. Y la selección por competencias en la lengua que cada uno determine que es su lengua 2. Esto es libertad de movimientos, cada uno puede elegir cuál es su lengua 1 y 2. Si la lengua 2 a fecha de hoy, pero que se va a quedar afectado por la sentencia de septiembre, solamente puede ser inglés, francés o alemán. Lo normal es que un español se ponga de primero el español y de segundo elija entre inglés o francés, porque alemán pues no es muy normal. Se puede decir que hay que elegir entre inglés o francés para hacer esa segunda lengua. La sentencia obliga a EPSO a que se replantee esa posibilidad y busque sistemas para que no tengan esa prevalencia esos 3 idiomas. No sabemos qué va a decidir. Todas las jornadas que estamos actuando vamos a hacerlas sobre la función de que no ha pasado nada, pero ser realistas que ha pasado algo, que es un terremoto, porque EPSO tiene que reaccionar a un sistema y no sabemos cómo va a poder atender a esa exigencia del tribunal. Incluso podría llegar a recurrir y estaríamos 2 años sin saber qué hace. Yo creo que eso tendrá que buscar algo de aquí a marzo y como mucho pondrá más pruebas que hoy se hacen en lengua 2, en lengua 1, pero tendrá que seguir habiendo un filtro de saber trabajar en la lengua 2. El conocimiento de idiomas, buscar en los portales de conocimiento de idiomas lo que es un usuario de nivel independiente, el B2. ¿Y qué significa comprender, hablar o escribir en esa lengua? Eso es un poco una autoevaluación. No se va a pedir ningún certificado de idiomas. Podéis tener un Oxford o un Cambridge. No va a servir para nada si luego no lo demostréis en la realización de la prueba. Igual que no se pide un currículum, ni un máster, ni una calificaciones en concreto. Se va a buscar tener esas habilidades y competencias. Sirve tener un máster, sirve tener un buen expediente, sirve después, pero no para aprobar, sirve a lo mejor para salir de la lista de reserva antes. No desechéis hacer un máster, pero no hagáis un máster solamente para aprobarlo.
están. Yo creo que tal como están las cosas vendría bien. Se aconseja estudiar fuera, estudiar un último curso si tenéis la oportunidad, evidentemente, en otro Estado miembro. Eso se valora mucho, el haber ejercido ya cierta movilidad, más aún allá del Erasmus. El procedimiento selectivo son continuos saltos o continuos pequeñas etapas. Hoy es una primera, que como decía, estar informado. La segunda es tener una cuenta EPSO cuanto antes, haceros socios, por entendernos, de EPSO para no perder el tiempo. EPSO os informará y de esa cuenta de EPSO, como sois socios de muchas cosas en Internet y somos, engancharemos todas nuestras oposiciones. Una tercera fase es estar informado de la convocatoria en concreto, entender la convocatoria e inscribirse. El proceso de inscripción es complicado por lo tedioso. No es difícil, pero es tedioso. Y eso desmotiva a los no suficientemente motivados. No os preocupéis cuando se convoca una oposición en tener que perder un sábado entero, una jornada entera en rellenar un procedimiento online, pero que os van a pedir un montón de información. Y hay quien dice, esto es impresentable, lo dejo. Un candidato menos, un contrincante menos, ser perseverantes en que hay que hacerlo. Os obligan a hacer una simulación de examen que perdéis el tiempo, entre comillas, hacerla. Os hacen preguntas, os intentan echar del procedimiento y logran echar a muchos, a los no suficientemente motivados. Por eso, cuando se ve que se han presentado un número gigantesco de candidatos, no os preocupéis, no todos tienen el mismo grado de motivación que vosotros, si es que la tenéis. Si la tenéis, no vais a luchar contra tantos. Es decir, se han presentado 20.000 para 100 plazas, ni mucho menos los 20.000 están motivados, ni mucho menos los 20.000 están formados, y ni mucho los 20.000 saben incluso dónde están. Si sois del grupo de los buenos, si sois del grupo de los malos, evidentemente no toca. Pero partiendo que sois del grupo informado y motivado, evidentemente no es muy fácil, pero no son tantos como parece. Si se supera la primera fase, que es el primer filtro, os encontraréis que os vais a jugar un puesto de trabajo contra máximo 3 por plaza. El problema es pasar esos primeros filtros. Y ese primer filtro es por la cantidad, es muy difícil pasarlo. Van a ser test de razonamiento verbal, numérico, abstracto y una cosa que se llama juicio situacional, que haciéndolos individualmente todos los entendemos y decimos es fácil, pero te van a poner la concurrencia de muchos candidatos suficientes y el problema de un tiempo. A veces son 20 preguntas esto es la cuenta de EPSO, las fases, pero me iba a los cuestionarios. En los cuestionarios van a ser a lo mejor 20 preguntas en 20 minutos y 20 preguntas que son 3 párrafos y te van a hacer una pregunta sobre esos 3 párrafos con 4 opciones. El problema es que tienes que tardar un minuto en hacerlo y tienes que volver a leer el texto, y hay técnicas que nos explicarán ahora los que lo han hecho, si es mejor leer primero las respuestas y luego las preguntas. Hay que estar habituado. Os lo dice alguien que no tiene el carnet de conducir, pero debe ser como el carnet de conducir. Entonces es muy fácil, pero hay que hacer test. Yo lo que me extraña es al final siempre el que suspende por una, nadie suspende por 30 menos. Todo el mundo, el que suspende dice, me ha faltado una, me han faltado 2. Pues eso es muy importante, porque esa 1 o esa 2 es por la práctica. El consejo es, como los test es algo a lo que nos podemos enfrentar todos a formarnos, empezar a formarnos ya en lo que es el sistema de los test de razonamiento verbal, numérico y abstracto. Verbal, como he dicho, es un texto con una pregunta. Numérico es aplicar una fórmula que suele suma, resta, multiplicación o regla de 3, pero hay que saber cuál es. Y muchas veces después de 2 minutos decimos, era una resta, pero habría que ver qué era la resta. Es una capacidad que, vuelvo a decir lo mismo, a lo mejor tenéis más cercanos, los que estáis más cercanos a los 20 y tantos años, que los que nos separamos más. Un poco de chispa. El razonamiento abstracto es lo que todos conocemos de colores y formas, pero hay técnicas de entender las preguntas y técnicas para formarse. Hay una segunda fase en las de especialistas, que es el evaluador de talentos, en las que os vais a tener que decir todo lo que habéis hecho, porque van a valorar experiencias, titulaciones y demás. Eso antes en las de alto calado, en las de oposiciones ya no de generalistas. Hay pruebas intermedias para hacer más fácil la última selección, para lograr llegar al centro de evaluación a 3 por 1. La normativa dice 2,5. Como luchar contra 2,5 es muy complicado, sobre todo por el medio, vamos a decir 3 a 1. Y 3 a 1 yo creo que es muy viable. Una vez que se ha pasado ese filtro, uno se hace fuerte y decir, mira, si son 3 a 1, yo soy el 1 y los otros son el 2 y el 3. Entonces hay que hacer con mucho optimismo el Assessment Center. Y el Assessment Center es estos son los ejemplos de examen, que voy un poco apremiado un poco por tiempo, pero veis que son cosas normales, que lo que os va a afectar y os va a dificultar todo es el tiempo. Entonces, en las pruebas del Assessment Center, que es lo más exótico, no, lo más peculiar del procedimiento selectivo, es que se va a hacer una simulación de una
jornada de trabajo de alguna manera. Se van a hacer un estudio de caso, que es un caso práctico, se va a hacer una entrevista estructurada, un ejercicio en grupo y una exposición oral. Es muy bonito, es muy atractivo porque os vais a vender vosotros. Ya no hay ni temarios ni concurrencias en ese momento. Es una jornada de los que os van a pagar un viaje a Bruselas o a Luxemburgo y os van a pedir que se hagan esas 4 fases. Me preocupa mucho la entrevista estructurada. Tiene adjetivo, es estructurada. Quiere decir que tiene un guión que no le importa a EPSO que conozcáis de antemano. Se van a valorar las 7 competencias que hemos visto antes y se van a pedir ejemplos en los que vosotros podéis hacer valer que tenéis esa competencia. Y por eso decía que os tenéis que ir haciendo fuertes y poder contar cosas. Si no habéis hecho nada, poco podéis decir ejemplos de en vuestra vida personal, académica y ojalá profesional en las que hayáis tenido, por ejemplo, que actuar supeditados a un plazo. Entonces, si no lo habéis hecho nunca, no. Entonces tenéis que tener esas experiencias vitales, no necesariamente laborales, pero tenéis que explicar algo. Por eso insisto en que hagáis cosas que podéis luego contar. Estructurada es porque os van a ir explicando. Vamos a hablar ahora de su experiencia de trabajar en un equipo de trabajo. Indíquenos ejemplos en los que le ha ocurrido esto. Esto, como alguien ha pasado una entrevista, Gregorio ha pasado una entrevista, os explicará su entrevista. El ejercicio en grupo. Os van a juntar a 6 o 7 candidatos y vais a tener que lograr hacer un esfuerzo por llegar a hacer una acción, a proponer una acción. Y tendréis que colaborar gente que no os conocéis, gente que habla distinto idioma, que tiene distintas culturas, en lograr una propuesta de ejecución. La exposición oral, se puede entender que es más fácil, que es entender un texto y saberlo contar a terceros, y el caso práctico es con determinada información individualmente lograr una propuesta de acción. No me quiero entrar mucho en cada fase porque le quitaría además contenido a lo que nos va a contar Gregorio. Me preocupa mucho la entrevista. Al finalizar el Assessment Center, el centro de evaluación, os van a dar un pasaporte, una gráfica de vuestra evaluación. Si habéis aprobado, veis ese diagrama de la derecha, cuanto más amplio es que todas vuestras competencias son más amplias y cuanto más pequeñín es que no cubrís con ellas. Y eso es con lo que tenéis que ser proactivos para venderos en las direcciones generales de la Comisión o instituciones que buscan candidatos. Nos encontramos, uno de vosotros ha superado ya ese procedimiento, esas sucesivas fases de pequeñas batallas, es laureado y ¿ahora qué? Vuelvo a reflejar optimismo, sin hacer nada hay éxito, pero haciendo algo es más fácil llegar al éxito. Las instituciones irán a la base de datos de laureados, solamente los laureados. Imaginemos que para buscar 30 plazas de auditores tienen 53. Dices, ¿va a haber 23 víctimas? No, primero hay una autoeliminación. Hay gente que aprueba las oposiciones y lo desecha por problemas personales, porque se enamora, porque desenamora, porque tiene otra actividad de trabajo. Hay un overbooking de plazas, se aprueban más de los necesarios porque al final se auto eliminan varios. Pero por si acaso conviene estar disponible a escribir cartas de motivación a todos los jefes de unidad que pueden seleccionar. Daremos las direcciones de correo para ir a preentrevistas, entrevistas voluntarias, espontáneas, para hacerte ya un nombre dentro de la dirección. Facilitaríamos contactos. Saber las vacantes. Comunicamos cada semana 2 baterías de todas las vacantes que se mueven en las instituciones. Vacantes institucionales, interinstitucionales y abiertas a laureados. Aunque no sean abiertas a laureados, proponemos que la gente se presente porque se da a conocer. Y si el seleccionador ve que tiene que seleccionar un funcionario, por lo menos tendrá un candidato para la siguiente. El caso es hacerse valer. Entonces, nosotros vamos a seguir acompañando, como decía al principio, pero queremos que también ayude el candidato, diga, no, yo me quedo en Segovia, que es muy molesto tener que ir a Bruselas. Facilitaríamos unas jornadas de entrevistas, es decir, pues en 2 días te facilitamos 6 entrevistas y haces un plan de Bruselas perfecto. Pero lógicamente hay que estar pendiente de vacantes, ser proactivo, ser paciente. Desde que uno aprueba una oposición, la lista de reserva va a durar 2 años, más o menos. Dicen que en 1 año, pero se prorroga por primera vez y ni te van a llamar al primer mes, ni hay que esperar a ser el último. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy con una convocatoria de traductores que salió en verano y empieza a haber nervios. Yo les digo que es lo normal, lo más normal del mundo. Han pasado 3 meses nada más, no pasa nada. Pero comprendo que después de un procedimiento selectivo alguien diga, quiero que me llamen ya. Lo normal es que durante el primer año te llamen. Desde que te llamen, decir que sí a lo que te ofrezcan. Mi intención, vamos a suponer, yo soy veterinario y quiero trabajar en sanidad animal cuando seas mayor.
Si te ofrecen trabajar en programas de desarrollo en Croacia, di que sí. Luego ya, dentro de 2 o 3 años, tú solo te moverás a vacantes interinstituciones o institucionales al área de trabajo que más te gusta. Pero no necesariamente vas a tener que trabajar donde tú quieres al principio. Si eres muy exigente, puede que te adelanten otros y vas perdiendo posibilidades. Pues siempre se dice, di que sí a todo lo que se mueva, incluso hasta que sea a Luxemburgo o a una delegación. Lo importante es entrar y luego ya uno se recoloca. Va terminando. Bien, entonces ahora mismo están suspendida toda publicación de oposiciones, es un impasse después de la sentencia, con lo cual todo está suspendido, no hay ninguna convocatoria, pero estamos, el horizonte es marzo. La representación, ¿en qué ayuda aparte de informar? Estamos haciendo, cuando se convocan las oposiciones generalistas, que son las que atraen a más candidatos, en marzo, coincidiendo, nosotros hacemos una primera actividad de formación para los test de razonamiento universal y muy democrática. Los primeros que se apuntan y acreditan haberse inscrito en una oposición. Y posibilitamos una plataforma online que está en el mercado, en la que se practican test. Se practican test, además, con la posibilidad de ponerte tiempo y hacer baterías. Le dices a la máquina que te haga un test de 20 preguntas en 20 minutos. Se pueden hacer en modo estudio, se pueden hacer en modo examen y, me adelanto, creo que a través del Ayuntamiento se dio, el año pasado Europa Direct dio esta formación y no sé si la podrá repetir en el futuro. Entonces, es la posibilidad de entrenar como si fueran entrenar en un campo de hierba. Y hay que aprovecharlo. A partir de ahí, nuestras formaciones se limitan a los que van aprobando. Queremos únicamente el esfuerzo que se hace para hacer, por ejemplo, mañana en Bruselas, que hace que yo me tenga que ir corriendo para Bruselas. Hay una actividad de formación que es un sábado entero simulando entrevistas y simulando ejercicios en grupo. Difícil es encontrar alguna oportunidad de que te entrevisten profesionales o te hagas ejercicios en grupo con gente que tiene tu mismo nivel de interés en este examen. Entonces, mañana es bastante gratificante encontrar esa oportunidad. Se explica la entrevista, técnicas de entrevista, y se hacen ejemplos. Cada uno va a tener sus 20 minutos de gloria para simular una entrevista, y por la tarde un ejercicio en grupo. Esto se va a repetir el día 21 en el INAP, y esto lo hacemos 4 veces al año. Pero existe esa posibilidad de formación. Y los test ahí están siempre, incluso cuando alguien le llama a una vacante de contractual, como se explicaba antes, y tiene que hacerse esos test. Recurrir a la representación, pedir, porque muchas veces lo que ofertamos desde las administraciones es porque hay una demanda. Pedir y atención a las redes, buscar gente que se examine de lo mismo, hacer equipos de trabajo, ayudaros entre vosotros, porque todos podéis aprobar a la vez. De expertos nacionales no hemos hablado, pero ya hablamos, de prácticas hablarán, y de prácticas anunciaros, que se va a publicar, calculo que antes de final de mes, un documento en la página web de la representación que estamos puliendo, que es simplemente el resumen de todas las posibilidades de prácticas en instituciones en un mismo documento por enlaces, lo que se cobra en cada uno, los plazos de cada uno, los tiempos de cada uno, aunque cada página web de cada institución los oferta. Y de prácticas, aunque nos hablará Celia, acordaros que se buscan únicamente graduados, cuanto mejor expediente, mejor. Ahí nos explicará cómo ha sido su experiencia de selección. Ahora mismo todos los plazos para marzo están cerrados. Si alguno está interesado, el horizonte sería para las prácticas que empiezan en octubre del 2016, porque para las de marzo, excepto en algún caso, está todo cerrado. Atención, únicamente termino con el currículum Europass. Haceros vuestro currículum cuanto antes. Tener, aunque sea corto, irlo ampliando, pero si hoy sale muy pobre, no os desaniméis, será cada vez mayor. Y tenerlo hecho y preparado en inglés, o en francés y en castellano, a través del Europass. Y dejo la página de las direcciones de contacto, con intención de que esto pueda completarse con el debate de preguntas que se abre inmediatamente. Muchas gracias. No se abre inmediatamente. Un aplauso, porque sí que es verdad. Muchísimas gracias. Decía que no se abre el turno de debates porque tenemos otro ponente. No lo tienen en el programa, no lo tenéis en el programa, pero yo le voy a pedir que se acerque. Es Esteban Cueva Álvarez, que es licenciado en Físicas y es miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Administración Pública, en distintos ministerios, y en la actualidad ocupa el puesto de coordinador de área informática de la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Le vamos a dar poquito tiempo, así que le voy a pedir que sea muy, muy sintético en su intervención. Muchas gracias. En primer lugar tengo mucho que agradecer porque efectivamente no estaba en el programa, entonces en el último momento he podido estar aquí. Ya os contaré cuál es la razón. Entonces, en principio, muchas gracias a la organización, el Ayuntamiento y Activa Segovia, y también, por supuesto, a los participantes porque me han hecho ese hueco, lo que es la Europa Direct Segovia, la Junta de Castilla y León, el propio Ayuntamiento y, por supuesto, la Universidad de Valladolid en Segovia y la representación permanente. Tengo muy poquito tiempo, entonces voy a centrarme casi exclusivamente en cuáles son las razones por las que estoy aquí. Como la moderadora ha anunciado, soy coordinador del Servicio de Atención al Ciudadano. Pertenezco al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y no es una atención, digamos, vertical, que se dedica exclusivamente al Ministerio de Hacienda, no. Es una atención al ciudadano horizontal. Es decir, que de alguna forma nuestro objetivo es, facilitar la relación del ciudadano con las administraciones públicas. Esto supone todas las administraciones, es decir, la administración del Estado, las administraciones autonómicas y la administración local. Y también incluimos en algunos aspectos la administración europea y organismos internacionales. Para centrar todavía más lo que es el tema, nosotros disponemos de una serie de canales a partir de los cuales divulgamos, nuestra actividad. En principio, lo que hacemos es diseñar, dirigir y ejecutar programas de atención al ciudadano y luego pues toda esa información, esos servicios y demás lo trasladamos a estos canales de los que hablaba. Son 5 canales los que tenemos en este momento. Es el canal presencial, por supuesto, que sigue habiéndolo. Son una serie de oficinas que están distribuidas por todo lo que es el territorio nacional. En concreto, depende de nosotros directamente una que está ubicada en Madrid, donde se ofrece todo tipo de servicios, no solamente información, sino además que se ayuda al ciudadano que se aproxima allí. Tenemos lo que es el canal web, que es un portal web donde se recoge lo que es toda la información de las administraciones, donde aparecen también todas las tramitaciones de la Administración, no solamente de lo que es la Administración del Estado, sino también la inmensa mayoría de los trámites que se hacen con las Administraciones autonómicas y también con algunos de la Administración local. Es muy completa. Nosotros lo denominamos PAG, que son las iniciales de punto de acceso general. A ver si aparece su imagen, que es esta. Fijaros que hay algo que nos identifica en todos los canales, que es esa especie de A, que tiene los colores rojo y amarillo. Y es muy importante, no sea que luego si en algún momento queréis instalaros alguna aplicación, pues pueden aparecer como aplicaciones parecidas, pero esto queda identificado por ese logo. Tenemos también lo que es el canal telefónico, es un número corto, el de la Administración, es el número 060, a través del cual se os da todo tipo de información, incluso podéis ejecutar determinados servicios, se os ofrece determinados servicios. Por ejemplo, se puede solicitar una cita previa para cualquier trámite que se quiera hacer por ejemplo, con el carnet de conducir, también la cita previa para lo que es el DNI, pasaporte, etcétera, etcétera. En este momento, hasta el 31 de octubre, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, se han realizado aproximadamente 6,5 millones de llamadas y esperamos que a final de año alcancemos los 8 millones. Y esto luego en el próximo año superaremos esta cifra. Es decir, que estamos hablando ya de cantidades o de un volumen, digamos, muy, muy importante.
El siguiente canal que disponemos, que ya vamos digamos por el cuarto, que es una cuenta Twitter. Tenemos varias cuentas en distintas redes sociales, pero en principio estamos todo orientando a una en concreto, que es la cuenta Twitter, que es también sobre el punto de acceso general, que tiene la descripción de 060 GovEFS. La podéis encontrar también e identificar por el mismo logo. Y luego, por último, tenemos una serie de aplicaciones móviles. En concreto, me voy a restringir solamente en la que a vosotros os interesa más por el tema de esta jornada, que es una de empleo público. Tiene esa apariencia que aparece ahí. Y en este momento, si la descargáis y la instaláis y buscáis el ámbito internacional, aparecerán algunas plazas disponibles en la Unión Europea. Hay en concreto una convocatoria que se termina el plazo hoy, pero bueno, existen otras más para organismos internacionales. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Bueno, pues lo que tratamos es de ayudar lo que es a la representación permanente ante la Unión Europea a aumentar, a impulsar lo que es esa presencia de españoles en la Administración Europea. Y lo hacemos a través de estos canales. Lo que se hace, el mecanismo es que la representación permanente nos comunica las vacantes que van a existir, o que existen ya antes de publicarlas. Nosotros las introducimos en nuestras bases de datos y a partir de ese momento se difunden a través de todos estos canales que os he hablado. Entonces, bueno, os animo tanto a haceros seguidores de la cuenta Twitter, que como os decía es del punto de acceso general, y también a instalar vuestras aplicaciones y a visitar lo que es el portal del punto de acceso general, cuya dirección es administración.gov.es.